El profe va a destapar un ensilaje que se guardó el 12 de febrero de 2021. Se pesaron en una caneca 53 kilos totales, aprisionado así como el profe les comentó con el procedimiento de pisar y echarle un poquitico de azúcar. O Realmente aguamelaza. eso, aguamelaza. Vean la calidad de ese material. Supremamente bueno. Es con melaza. Supremamente de muy buena calidad. Bien seco, muy buen olor. Ese olor usted no lo siente, pero Olor y debe saber muy bueno, pues. Entonces, este es un ensilaje ideal para el levante de las terneras o de los terneros machos, pero también para las vacas, lógicamente. Las vacas se lo comen muy fácilmente. Ya los terneros toca es acostumbrarlos. El consumo es muy bajo, pero es mejor que consuman esto, lo poco que comen, a que fuera reemplazado por el forraje. Excelente está ese, hola. muy bueno y apretado, muy bien apretado. Ah. Profe, para el pisado lo están haciendo todavía con el pie, Sí, porque el pisado la es así, maquinita, así como el profe le está Sí. mostrando, una tecnología supremamente sencilla, pero vea toda la comida que hay guardada y apenas están empezando el trabajo de ensilaje de las bancos que hay allí al lado de abajo, que ahorita vamos a ver también. Entonces guarda una cantidad de comida, allí hay más, y vean todo lo que hay aquí secando, oreando, que la verdad lo que hace es un oreado del material. Y ese material se le hace un premarchitamiento. Este es el premarchitamiento para disminuir la cantidad de humedad que tiene, que puede ser originalmente el 70 y algo por ciento, dice la humedad. O sea, la humedad que tiene el botón de oro tiene una materia seca menos del 23%. 70 y ¿Sí? pico Es porque por es un ciento. 75% de humedad. Entonces lo que nosotros buscamos es que cuando lo preparemos nos quede ya al final una materia seca del 30%. ¿Sí? Una materia seca del 30%. Cuando nosotros lo comparamos, que lo hemos venido repitiendo, con el pasto tiene una materia seca del 13-14% versus el 30%, que es el doble. Tenemos una mejor concentración de nutrientes y valor nutritivo. Y ese es el dato. Entonces, si yo hiciera ensilaje con material fresco, tendría el problema de excesos de humedad en el ensilaje como tal. Entonces eso es indeseable. Se me demora mucho más para secar, me queda aguado, se me puede dañar mucho más fácil. Mientras que haciéndole un premarchitamiento, como el profe les dijo, una volteadita durante los 2 primeros días, se disminuye considerablemente la cantidad de agua antes del proceso de ensilaje. Entonces lo que realmente se hace es simplemente esto que el profe les va a mostrar acá, que es darle la vuelta. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hacemos. Lo hacemos para un lado, hacemos para el otro, y lo que hacemos es voltearlo un poquitico, emparejarlo, y esto lo hacemos 1 o 2 veces al día. Vuelvo y repito, más o menos dependiendo del clima, 4 días, 3 días. Recuerden que acá el tema importante, también muy importante, es el viento. Por eso esta instalación está muy espaciada. Vean las cortinas que también se le ponen para canalizar también el viento, para que el viento ayude con el proceso de secado. Y ya el resto es un cobertizo sencillo que es una reutilización de un material que había en la finca con una estructura bastante básica, pero que nos sirve para hacer comida dentro de la finca a unos costos muy competitivos a comparación de lo que se trae de afuera. Entonces nosotros tenemos un ensilaje de maíz puesto aquí en la finca hasta alrededor de 350, 400 pesos el kilo. ¿Con qué humedad en el mejor de los casos? No sabemos No la se calidad sabe, de no ese se ensilaje. No sabemos qué es lo que nos están vendiendo. Ese es el punto.
Mientras que nosotros produciendo nuestra propia materia prima, sabemos que el costo nos disminuye siquiera la mitad. Ojalá, la idea es que nos salga entre 80 y 100 pesos. Ese es el ideal. Y sabemos la calidad que estamos produciendo, más relación hoja-tallo, dependiendo del tipo de animal que vamos a utilizar. Y no hacemos la del bobo, que es transportar agua por las carreteras de Colombia, tractomulas llenas de agua, que eso es lo que no tiene ningún sentido. Sobre todo que cuando llega aquí no es ni siquiera la mitad de lo que empacaron en las fincas debido a ese transporte. Entonces nosotros estamos utilizando en vacas de alta producción. No tenemos mucha producción todavía de ensilaje, pero lo ideal sería dar siquiera 3 kilos al día de ensilaje de botón, y de esa manera nosotros estamos aumentando la oferta forrajera. Estamos haciendo más leche por hectárea que si solamente tuviéramos el pasto como la gran mayoría de las fincas los tienen. Entonces lo que estamos haciendo es producir más leche por hectárea a partir de forraje. Entonces ya la relación que uno utiliza, que les mencionaba el profesor hace un rato, 60-40, 60 forraje, 40 concentrado, nosotros le estaríamos disminuyendo esa relación, ¿cierto? Es decir, estaríamos aportando un poco más de forraje y de pronto pensar en un poco menos de concentrado. Pero el ideal no es quitar concentrado. El ideal es aumentar la carga en la finca, más litros por hectárea año. Entonces, cuando yo aumento la oferta forrajera, yo voy a tener más animales por unidad de área. Y no he tenido que bajar el concentrado. Pero, oiga allí, si hacemos un buen balance, la idea es disminuir el concentrado, disminuir un poco el concentrado. Profe, hay un tema aquí importantísimo que es el tema de proteína. Este botón tiene mayor contenido de proteína. Quiere decir que a las vacas le sube el MUN cuando uno empieza a suministrarle este concentrado. No, nosotros, ese era un tabú que teníamos y que muchos productores y muchos profesores también creíamos, de que al aumentar la oferta en proteína a partir del forraje de botón, nosotros tenemos un quicuyo con un relativo alto contenido de proteína. Y adicional a eso, la fertilización alta que hacemos de nitrógeno. Y adicional a eso, el concentrado con 16 o 17% de proteína. Y le vamos a meter un botón que tiene por encima de 20% de proteína, 24, 25, 26. Entonces ahí estábamos pensando que el animal, estamos dándole una bomba de proteína, de nitrógeno. Pero afortunadamente la vaca y el animal es sabio. Y él ya no se va a consumir. Si en potrero consumía 13 kilos de materia seca a partir del quicuyo, ya no se va a comer los 13 kilos, sino que se va a comer 11 kilos. Y los otros 2 o 3 kilos se los va a comer en botón. Entonces empezamos a reemplazar. Él no se va a comer 15, 16, 17 kilos en total de materia seca a partir del forraje de quicuyo o pasto y la arbórea o el arbustío. Ella va a reemplazar. Y lo interesante del reemplazo es que el nivel de aminoácidos, la composición aminoácidica, la composición de carbohidratos no estructurales es muchísimo mejor del botón que la del quicuyo. Entonces lo que está haciendo es un reemplazo con mucho mejor calidad. Entonces, en los estudios que hemos hecho, cuando hacemos el balance de nitrógeno, lo que el animal comió y lo que el animal excreta en heces, orina y en leche, encontramos una mejor relación de los animales que comen botón con quicuyo que los animales que comen solo quicuyo. Son más eficientes en el uso del nitrógeno los que comen botón.
En pocas palabras, elimina menos nitrógeno en orina aquellos animales que han comido botón. Recuerden por el ciclo de la urea que todo ese reciclaje de nitrógeno que no era aprovechado para la síntesis de proteína terminaba en gran parte en ese nitrógeno ureico, en sangre, en leche, en orina, en heces, que a nosotros no nos interesa porque eso son pérdidas para nosotros. Nosotros queremos es la mayor conversión o la mayor eficiencia, el porcentaje de uso superior del nitrógeno que le suministramos a las vacas, convirtiendo en nitrógeno de la leche, pero en forma de proteína. En forma de proteína. Y cuando vamos a mirar en el balance la eficiencia del uso del nitrógeno, encontramos un mejor uso en aquellos animales que consumieron botón o que consumen botón, pero también lo vemos cuando miramos el nitrógeno ureico en leche. Encontramos que tiene menos nitrógeno ureico en leche esos que consumieron quicuyo más botón que los que consumieron solo quicuyo. Entonces mire tan interesante lo que el profesor les está diciendo. Hay un mejor uso para sintetizar la proteína de la leche y su proteína propia cuando tenemos esa mezcla o ese balance, mejor balance en composición que cuando está consumiendo solo una gramínea como el quicuyo. Y adicional entonces contaminamos menos y producimos mejor y hay un mejor bienestar para el animal. Y a menor costo también. Estamos disminuyendo los costos también porque ya no estamos utilizando un concentrado con el 16% de proteína, sino que estamos elaborando un concentrado con el 12 o el 14% de proteína, dependiendo del pasto que estemos utilizando. Cuando tenemos ryegrass, utilizamos un concentrado con el 12% de proteína. Cuando utilizamos quicuyo, estamos usando aquí en la finca un concentrado con el 14% de proteína. Y ahora también estamos haciendo el balance de fósforo. Es sabido que el botón de oro tiene la particularidad de tomar ese fósforo no disponible para las gramíneas, como el quicuyo, tiene esa posibilidad de hacerlo. Estamos terminando de analizar la información, los datos científicos, pero podemos creer, o es la tesis, de que los animales que consumen botón de oro en estos sistemas silvopastoriles, llámese por ramoneo o por ensilaje, tendrían un mejor uso de ese fósforo y un mayor aporte de fósforo en el sistema cuando están consumiendo botón versus el que no tiene botón. Entonces vamos a ver todavía, esos son datos pues preliminares que apenas estamos analizando, pero que ya hicimos el estudio y está todavía por verse realmente su resultado.